Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a ustedes, los que nos encontramos aquí en el recibidor del convento de la Santa Cruz, pero también un saludo fraterno, un saludo cariñoso para todos y cada uno de los miembros del grupo carismático, con el deseo de que se encuentren bien, se encuentren gozando de salud, gozando de fortaleza, gozando de paz, gozando de todo aquello que necesitamos para flotar, por así decir, para seguir adelante en esta situación, en estas circunstancias en que nos encontramos. Nos encontramos en un tiempo que decimos de pandemia, pero en realidad creo yo que son pandemias, son varias pandemias, no es solamente esta del coronavirus o del COVID-19, sino también hay otras consecuencias que son, yo pienso que igualmente graves, que nos han pegado, nos han afectado y que, bueno, las consecuencias las estamos sintiendo y yo creo que a medida que pase el tiempo posiblemente vengan más fuertes, más duras. Por ejemplo, el aspecto económico, el aspecto de trabajo, el aspecto también incluso de la familia, la convivencia, el entendimiento, la paz, la paciencia, por todo esto que estamos pasando, que yo creo que de una manera especial papá y mamá están viéndose o sujetos a exigencias, a preocupaciones, a limitaciones, a problemas que en todo caso pues muchas veces producen estrés, producen ansiedad, producen que perdamos la paciencia y entonces muchas veces nos puede sobrepasar y bueno, pues tener situaciones o experiencias de desencuentro, de problema, de preocupaciones, pero también muchas veces de no mucha paz en la casa. Bueno, pues decía que se encuentren con salud, que se encuentren fortalecidos por la gracia, el amor de Dios, la ayuda de Dios y claro, pues también poniendo lo que mejor podamos todos y cada uno. Pues después de este saludo quisiera también comentarles que el 24 de agosto al 31 tuvimos en la provincia el capítulo provincial. Este encuentro, esta reunión que se tiene de un grupo de los hermanos de la provincia, más o menos una tercera parte participamos o participan en estos capítulos. Unos por derecho, otros por elección, pero más o menos un porcentaje de una tercera parte de la provincia participa o un poquito, sí, más o menos una tercera parte. Entonces tuvimos esta reunión, este capítulo provincial, y en él hacemos dos cosas principalmente. Se hace una evaluación del trienio que se termina, pues también se hace una programación para el siguiente trienio. Y bueno, pues ese trabajo, tanto de evaluación como de programación o de planeación, pues se va, como les dijera, combinando, mezclando, entrelazándose con momentos de oración, con momentos de encuentro, de estudio, de reflexión, que pudiéramos decir de comentarios a nivel de pequeños grupos y también a nivel de todo
todos los miembros que participan en el capítulo. Bueno, y aparte de eso, bueno, también pues decía, se busca también intensificar un poco más la vida de oración, la vida de encuentro con Dios, para pedirle su luz, pedirle su ayuda, pedirle su orientación, su sabiduría para pues programar, discutir actividades que se emprendan precisamente teniendo en cuenta la situación por la que estamos pasando. En esta ocasión, pues muy en especial sobre esto de las pandemias. Y entonces, pues así, fueron 8 días, del 24 al 31, pero también al final de esto se hace cambio el consejo del provincial. Se cambian, o pueden cambiarse los 6 definidores o los 6 consejeros, y quedan solamente a eso, si no se les cambia en el capítulo intermedio, no se cambia el provincial ni tampoco el vicario. Entonces todavía ellos por 3 años están eso. Se cambiaron varios definidos, me parece que fueron 3 se cambiaron y 3 permanecieron. Y bueno, pues después de que ya se termina todo esto, se disuelve el capítulo, viene un día de retiro del gobierno provincial, y después de ese retiro, el nuevo gobierno provincial se reúnen para elaborar la tabla de oficios, es decir, realizar o ver los cambios que hay que hacer en la provincia, y entonces vienen todos estos movimientos. De modo que el día 9 de septiembre nos comunicaron la tabla, y bueno, pues ya nos dijeron los cambios. En lo personal me tocó ir a Pátzcuaro, vengo precisamente ahorita llegando de Pátzcuaro, fui a presentarme, fui a ver cómo están las cosas por allá, y bueno, pues allá voy allá. Aquí entrego yo el día 23, y tengo de plazo para presentarme allá en Pátzcuaro el 25 de este. Bien, pues esa es una noticia que quería comentarles, y lo tercero que quiero hacer o quiero proponerles es una pequeña reflexión, un pequeño comentario, una recomendación fraterna, con la intención de que, bueno, pues sigamos adelante, sigamos ayudándonos, sigamos colaborando, sigamos con ilusión, con esfuerzo, con ganas, con compromiso, buscando hacer siempre más y mejor, no solamente las actividades, los encuentros, los retiros, las diferentes actividades que se llevan a cabo en el grupo, como es la formación, como son las asambleas, etcétera, sino también junto con esto que busquemos todos y cada uno construirnos mejor, edificarnos mejor, tanto en el aspecto humano como en el aspecto espiritual, y esto por esta razón. Todos yo creo que entendemos y sabemos que tenemos que buscar ser siempre mejores personas, mejores elementos, mejores hermanos, y no solamente ser mejores, sino también, junto con eso, pues preocuparnos y buscar hacer más, cada vez más por los demás. Y precisamente ahorita, teniendo en cuenta esto de las pandemias, me vienen a la mente unas palabras de San Francisco. San Francisco, hablando de la predicación,
Él en un dado momento dice que usemos la palabra cuando sea necesario, o si es necesario que usemos la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir con esto que hace falta, en primer lugar, hablar, transmitir, motivar, predicar, hablar a los demás de Dios a través del testimonio, a través de nuestra vida, a través de nuestro ser y de nuestro quehacer. Nosotros en la provincia un día, buscando cómo mejorar, decíamos, la evangelización, nos poníamos a pensar qué era lo que teníamos que hacer. Y bueno, pues así en diferentes ocasiones y en diferentes tipos de grupos en la provincia, buscábamos o encontrar de qué manera podría ser nuestra evangelización más viva, más efectiva, más comprometida, más eficaz, en una palabra. Y entonces, lo primero que comenzó a venir, creo que entre muchos, o en muchos de nosotros, era que había que buscar realizar las actividades que hacíamos, las celebraciones, la predicación, ¿cómo se dice?, la instrucción cristiana, las celebraciones que se hacen, vamos a decir, en los tiempos ordinarios, pero también las diferentes celebraciones que se hacen con ocasión de los diferentes momentos, no digo qué momentos, sino de los tiempos de la liturgia, el tiempo ordinario, el tiempo de la Adviento, el tiempo de la Navidad, el tiempo de la Cuaresma, el tiempo de la Pascua. Entonces, decíamos, siempre el enfoque era hacer mejor las cosas, presentarlas mejor, investigar más, estudiar más, buscar hacerlo más atractivo, más interesante, etc. Y bueno, pues cada quien se esforzaba por clarificar esto, entender esto, hasta que con el tiempo fuimos cada vez entendiendo y profundizando más, hasta llegar un día en que entendimos que no era lo primero, que era lo que mejoraba la evangelización, que no era la forma como mejor íbamos a evangelizar, sino que nuestra evangelización iba a ser mejor cuando fuéramos lo que somos, cuando fuéramos más auténticos, fuéramos más franciscanos, más frailes, más menores, más fraternos, más obedientes, más serviciales. En una palabra, cuando mejor fuéramos lo que somos, es decir, cuando nuestra vida correspondiera a la vocación. Entonces, es cierto, también se necesitan las actividades y todo eso, pero se pueden hacer muchas actividades y el resultado, el fruto, puede ser muy pobre, o puede ser muy raquítico, o puede ser más o menos, pero en realidad, y por eso decía las palabras de Francisco, usen la palabra si es necesario. Es decir, ustedes vayan y prediquen, sobre todo con su vida, con su persona, con su ser, vamos a decir, con su correspondencia o coherencia precisamente con lo que son ustedes, cristianos, franciscanos, que tratan de vivir el Evangelio, porque esta es la norma de vida de los frailes, vivir el Evangelio como nos enseñó Francisco, siguiendo a Cristo pobre y crucificado. Entonces,
De allí yo quisiera, decía, queriendo o intentando o debiendo buscar cómo ayudamos a los demás en estas situaciones de pandemias, que les decía no solamente la de la salud, sino también otros problemas. ¿Cómo le vamos a hacer o qué podríamos hacer para que verdaderamente ayudáramos un poco más o más de lo que podemos hacer muchas veces también, eso con nuestras actividades? Y a mí se me viene, o creo que pueda ser válido también, esto que les decía, que necesitamos a lo mejor menos palabras, menos ruido, menos a lo mejor actividades incluso, pero aquello que seamos, aquello que nosotros busquemos ser o seamos, que sea ciertamente un reflejo, una palabra, un ejemplo, una voz que invita, sea a la fraternidad, sea al servicio, sea a la paciencia, sea a la reconciliación, sea a la solidaridad, sea a la justicia, sea a la paz. Hoy, decía, nuestra sociedad necesita mucho de esto, no solamente en estas circunstancias, sino que yo creo que siempre necesita eso. Pero me parece que hoy nos vendría bien intensificar la conciencia, el compromiso, las ganas de querer tender la mano, pasar, como decía Pedro de Jesús, pasó haciendo el bien a los demás. Pasó entre la gente, entre los pobres, entre los leprosos, entre los pecadores, entre la gente, pasó haciendo siempre el bien, sirviendo, enseñando, revelando, ayudando a que tuvieran fe, a que tuvieran confianza, a que tuvieran esperanza precisamente en su Padre, en Dios. Entonces, esta sería mi propuesta, sería mi invitación, que conscientes de estas pandemias y conscientes de estas necesidades de nuestra sociedad, busquemos hacer esto. Fíjense cómo muchas de estas cosas son, vamos a decir, no naturales, son pensadas, son programadas, son queridas, son, pues eso, programadas por los poderosos, por la gente de dinero, por la gente que quiere apoderarse de el ser humano, convirtiéndolo en su esclavo, queriéndolo inutilizar o desdibujar o vamos a decir, que pierda su dignidad, su identidad. Ahora, ese es un modo como yo veo esta necesidad, este peligro, esta desesperanza, este miedo que tantas veces padecemos. Ese es uno, pero hay otro, de la violencia, el de la droga, el de los narcos, no solamente violencia, sino de la muerte que hay tanto, ¿no? Y cada vez de estos grupos son más y más, y cada uno de ellos busca la forma cómo apoderarse de los demás. ¿Cómo se defiende o podrá defenderse una gente que se esfuerza, que trabaja, que lucha, que hace todo lo posible? Pues eso, por tener un poco más para
una vida más cómoda, una vida más humana, una vida más digna. Y de un momento a otro llegan y te quieren quitar o te quitan todo, ¿no? Y no solamente te quitan muchas veces los bienes, sino te quitan la vida. Y frente a esto, muchas veces podemos preguntarnos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos puede dar un poco más de más confianza, de menos miedo, de más tranquilidad, de más paz, de esperanza, de más libertad? Humanamente pareciera que no tenemos quien nos defienda de esto. Chapulín Colorado aquí no funciona, Superman o cualquier otro, no. Entonces, tampoco no podemos hacer nada. Solamente quedarnos ahí a lo que venga y a lo que nos toque o nos vaya en suerte, por así decir. No. Yo creo que frente a eso que experimentamos hoy los seres humanos, como miedo, como inseguridad, como francamente una situación de guerra, de no paz, una situación de muerte o de violencia, una situación de pobreza, una situación de hambre, una situación de esclavitud en muchos sentidos. Hace poco, el 11 más bien de agosto, el día de Santa Clara, fui a Santa Clara, con las hermanas Clarisas, fui a saludarlas y a comer con ellas. Y entrando casi ya a su casa, se bajó un señor de un carrito, un Volkswagen, y me hizo las señas que lo esperara. Yo dije, qué comenzó a decirme de cosas y a gritarme que nosotros teníamos la culpa de que las mujeres estuvieran en contra del aborto, que nosotros la estábamos manipulando, que nosotros la estábamos condicionando para que tuvieran más hijos, para que nos dieran más dinero. Entre otras cosas, eso me dijo. Dice, por ustedes votaron en contra del aborto, en contra de la liberación femenina, y bueno, muchas cosas me estuvo gritando ahí. Y entonces le dije yo, Señor, usted no me conoce, ni yo lo conozco. ¿Cómo te pone a decir que yo he dicho esto? No, ¿o me ha escuchado alguna vez? No. Y eso que dice usted es falso. Al menos de mi parte, yo le puedo decir que usted me está calumniando. Pero también le voy a decir otra cosa. Dele gracias a Dios que su mamá no pensaba como usted, porque si no, no estaría aquí. Y así como usted, muchos otros no estaríamos aquí. No, pero le dijeron, mire, ¿sabe qué? No nos vamos a poner aquí, no nos vamos a poner de acuerdo. Siga usted su camino, haga usted lo que tenga que hacer y déjeme a mí también hacer lo que sé. Y vamos a vivir en paz. Yo no le estoy provocando ni quiero pelear. Pero les digo, hay muchas cosas que la sociedad vive o vivimos y entonces necesitamos. Y lo que pensamos allí, entre otras cosas, en el capítulo, era esto. Decíamos, pareciera que no hay nadie que nos va a poder ayudar o defender de esto. Y decíamos, no, alguien nació humano como nosotros, no, pero nosotros sí tenemos a alguien que nos ayude. Y el que nos ayuda es que ciertamente también nos ha dado recursos para que también nosotros hagamos nuestra labor. Y es ahí donde yo les decía, menos palabras y que intentemos, en lo que más podamos, ser lo que somos. Somos carismáticos, pues seamos carismáticos. Somos edecanes, somos franciscanos.
somos pastores, somos ovejas, lo que seamos. Busquemos ser lo mejor que podamos, pero busquemos ser personas, busquemos ser en lo que más podamos comprensivos, intentemos ser serviciales, intentemos ser amantes de la verdad, intentemos ser lo mejor que podamos de personas buenas, educadas, que respetemos, que busquemos en lo que más podamos, en una manera, en una forma, siendo serviciales, que dejemos ver que nos amamos, que nos queremos, que nos preocupamos unos por otros. Hagamos eso. Y eso, yo creo que era lo que veían en Jesús, y era lo que contagiaba, y era lo que hacía que siguieran a Jesús. De modo que, para hacer esto, pues necesitamos comenzar cada uno tratando de ser verdaderamente personas humanas, personas que se inspiran en el Evangelio, que buscan vivir en lo que más puedan, eso que vivió Jesús. La paciencia, el servicio, la humildad, la solidaridad, la ayuda, el perdón, la reconciliación, y eso tenemos que comenzar cada uno, comenzar y también como un gimnasio en el grupo, y esto tener que llevarlo, o tenemos que llevarlo a los demás. Y les digo, no con teorías y palabras, y también si hace falta, dijo Francisco, pero dice principalmente tu vida, tu testimonio, tu persona. Es lo que hacía él. Vamos a predicar, se salía y no decía una palabra. Pues esto, hermanos, una propuesta, una motivación, un deseo, que creo que todos podemos hacerlo, los que estamos aquí, pero también invito a todos y cada uno de los miembros del grupo, el grupo carismático, y busquemos en lo que más podamos comenzar por nosotros mismos, con los más cercanos, y no quedarnos ahí, sino llevarlo a los demás. Era uno de los compromisos o de las intenciones que nos proponíamos también en el capítulo nosotros. Primero decíamos, tenemos que construirnos realmente como personas, como seres humanos, como hermanos, como seguidores de Jesús. Pues, por último, junto con esto quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del grupo, de mil maneras que yo, en lo personal, experimenté la ayuda, el apoyo para llevar lo que se pudo hacer o hicimos aquí en la cruz, tanto con ustedes mismos como con los demás grupos, pero también con relación al servicio que se prestó o se prestaba o se ha prestado en el templo. Yo tuve apoyo, tuve ayuda, tuve colaboración, y de eso pues yo les agradezco en primer lugar a la mesa directiva o al grupo que está al cargo ahorita del grupo, pero también a los anteriores,
a los demás grupos que estuvieron, como también a los hermanos de ahora y los que posiblemente ya también algunos no vienen, pero igualmente yo quiero agradecer a todos y cada uno y pues darle las gracias también que me dieron la oportunidad de compartir y de acompañarnos mutuamente en este camino, en esta búsqueda de este sueño y de esta ilusión como es la salvación. Muchas gracias, que Dios les pague, que Dios los bendiga y nos acompañe y vamos a seguir adelante. Y finalmente, una invitación a Pátzcuaro. Voy a estar allá en San Francisco, en el Templo de San Francisco en Pátzcuaro, cerquita del centro, unas 2 cuadras por ahí. Y bueno, pues ahí vamos a estar. Voy a estar con otros 2 padres, Fray Alfredo Madrigal, Padre Marciano Zamudio. Ahí se venera un Cristo que le llaman o le llamamos el Cristo de la Tercera Orden. Está en la cruz casi como cayéndose, desprendiéndose de la cruz. Pues esa es la imagen o el aspecto que se venera ahí de Jesús. Hay un grupo también de oración, estuve con ellos el jueves pasado. Bueno, celebré la misa, estaba lleno, yo supongo que no eran puros carismáticos, había más gente, pero estaba llena el templo así con esta cosa de los protocolos ahorita, con 2 gentes en Mauca y otra no, y así. Pero es un templo grande también. Y bueno, pues ahí vamos a estar. Si un día van por ahí, con todo gusto, los vamos a recibir allí en Pátzcuaro, Michoacán. Un lugar muy bonito, francamente vale la pena.